Dios me los bendiga. Vamos por una vida más. Vamos por una vida más. Gloria a Dios. Vamos por una vida más. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de... Vamos a hablar hoy de... La vida del justo no está libre. Hay noches donde la fe tiembla, donde el silencio de Dios parece más fuerte cada vez más. Y uno se pregunta, ¿valió la pena creer? Hay momentos donde tú haces lo correcto y aún las cosas así salen mal. Oras con todo tu corazón y las puertas siguen cerradas. El salmista David dijo lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, versículo 19. Esa mucha no es una exageración, es una realidad. Ser justo, o mejor dicho, ser cristiano, haber aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador en tu vida, no te va a librar del dolor. Te va a sostener en medio de él. Dios nunca prometió un camino sin heridas, pero prometió su compañía en cada paso. Cuando el alma se quiebra, Él no se aleja, Él se acerca. Hay aflicciones que no se entienden, solo se atraviesan. Cuando llegas al otro lado, te das cuenta de que no fuiste tú el que resistió, fue Dios quien te sostuvo. Él no siempre le libra quitando el problema. Muchas veces libra fortaleciendo tu corazón dentro del problema. A veces la liberación no es que la tormenta termine, sino que tu fe no se hunda. Cuando por fin ves hacia atrás, descubres que en cada lágrima hubo un propósito, en cada espera hubo crecimiento, en cada caída, porque todos caemos, su mano te levantó con más ternura que nunca. Pero muchas veces nosotros no pensamos en eso. Hay muchas aflicciones que tú y yo padecemos y vamos a padecer. Muchas son las aflicciones, pero de todas, dice la palabra, de todas, no de algunas, no de la mayoría, de todas ellas te librará Jehová. Así que si hoy te duele, si estás cansado, si no sientes que nadie entiende tu lucha, no te desesperes. El Dios que te llamó no te va a abandonar a la mitad del camino. Él no te libra para que lo aplaudas. Él te libra para que lo conozcas más profundo. Cuando todo haya pasado, tu testimonio será claro. Fue duro, pero Dios fue fiel. La palabra nos revela que incluso quienes caminan en justicia delante de Dios no están exentos de enfrentar las adversidades. Las aflicciones pueden manifestarse de diversas maneras: pruebas dolorosas, carencias económicas, persecuciones por causa de la fe, angustias emocionales, cargas familiares, tribulaciones espirituales, tentaciones. Todas ellas forman parte del creyente comprometido con Cristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Es importante saber que estas aflicciones no se deben confundir con los sufrimientos vividos antes de conocer al Señor. Muchas personas han crecido en entornos disfuncionales marcados por el alcoholismo, por la droga, por el abuso, el desamor, y eso deja profundas heridas y físicas. Aunque esas situaciones parecen imposibles de superar por medios naturales, hay esperanza en Cristo. Él tiene el poder para liberar y restaurar al ser humano. Cuando alguien entrega su vida a Jesús, comienza un proceso de sanidad interior. Y ese proceso puede fortalecerse a través del consejo de una autoridad, de un pastor, la oración ferviente, ayunos, lectura de la palabra. Tú y yo podemos superar el dolor del pasado. Aunque muchas sean las aflicciones del justo, la palabra nos asegura que es posible sobreponerse.
El dolor del pasado no tiene por qué definir el presente tuyo. A medida que la luz de Cristo penetra en el corazón, las heridas se sanan, las cadenas se rompen. Es necesario un acto de rendición. Es decir, permitir que la vida de Cristo transforme las áreas más profundas de tu alma. Aceptar a tu Cristo no implica solo soportar el presente, sino soltar voluntariamente las cargas del pasado. Es cuando entonces nosotros entendemos la esencia. Dijo, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Él nos llama no solo a caminar con Él, sino al intercambiar nuestras cargas por su descanso. Solo así vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos recuerda el fundamento de esta salida, de la herida. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús llevó sobre sí no solo nuestros pecados, también nuestras dolencias, nuestros traumas, nuestras angustias, el peso de toda aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jesús te va a librar de todas ellas. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabra de Jesús, Mateo 11, 28. Jesús no te ofrece una religión pesada ni una lista de deberes sin fin. Él te ofrece descanso para el alma. David así lo reafirma, hermano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el versículo 20 dice, Él guarda todos vuestros huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Solo Jesús, hermanos, tiene el poder de restaurar lo que ha sido roto. Solo Jesús puede renovar lo que ha sido desgastado. Solo en Jesús vas a encontrar el descanso eterno y duradero. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo llevó nuestras cargas. En Él hay esperanza, hay victoria, hay consuelo. ¿Cómo podemos soportar las aflicciones? En oración. En tiempos de aflicción, la respuesta del creyente no es la queja ni la desesperanza, es la oración. Es tu ira ante Él. Santiago capítulo 5, verso 13 dice, lo expresa con sabiduría, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Esta pregunta la hemos preguntado mucho. Se han preguntado mucho. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Orar. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. La oración es una herramienta vital en medio del sufrimiento. Es el canal directo por el cual tú y yo descargamos nuestra alma, nuestras preocupaciones ante Dios. Y ahí ante su presencia encontraremos consuelo. Vamos a recibir fortaleza. Nos vamos a llenar de esperanza. Santiago nos exhorta también, a ti y a mí, a la iglesia, a orar unos a los otros. Especialmente en tiempos de enfermedad, en tiempos de necesidad. Pablo también instruyó a Timoteo con firmeza, soporta las aflicciones, al obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. No se trataba simplemente de resistir por orgullo, por deber, sino de permanecer firme. Pero firmes en Jesús, firmes en la roca, esa roca eterna que es Jesús, que es Cristo, que es dura. La oración constante fortalece el corazón y permite al hombre y a la mujer de Dios cumplir su llamado, aún en medio del dolor. Pablo mismo, consciente de que su partida estaba cerca, se mantuvo firme hasta el final. Confió en Dios. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar cada aflicción con oración, con la palabra, perseverar en fe. En medio de la tormenta, la oración nos ancla a la paz de Dios.
Pablo fue un ejemplo vivo como un siervo de Dios puede atravesar múltiples aflicciones sin apartarse de Dios, por supuesto, sin apartarse del propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo es un ejemplo. Es importante aclarar que no todas las aflicciones deben entenderse como enfermedades físicas, ni tampoco podemos aceptar cualquier enfermedad como si fuera voluntad de Dios, hermano. Las escrituras hacen una distinción clara entre la aflicción, la enfermedad y la disciplina. Hebreos capítulo 12, 6 en adelante, nos enseña que la disciplina es una señal del amor de Dios hacia sus hijos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. La corrección de Dios no es un castigo. Es un proceso formativo que confirma nuestra identidad como hijos de Dios. Pablo mismo describe cómo se aprobó como ministro de Dios en medio de todo tipo de circunstancias adversas, de mucha paciencia, aflicciones, necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en vigilia, en ayuno. Lo podés leer la segunda carta de Corintios, verso 6 por ahí. Pablo no se presenta como una víctima, se presenta como un siervo de Dios que persevera en medio de la aflicción. Su sufrimiento no lo debilitó, sino que lo validó como un auténtico ministro de Dios. A través de honra, deshonra, de buena, de mala fama, Pablo siguió adelante sabiendo que Dios estaba con él y su fortaleza provenía solo de Dios. El sufrimiento, el pasar por pruebas y aflicciones es parte del llamado. Nos guste o no, es lo que nos va a fortalecer. Desde el principio el sufrimiento fue parte del llamado de Pablo. Cuando Dios lo escogió, le dijo claramente, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Pablo experimentaba en carne propia que muchas son las aflicciones del justo. Es que si tú analizas el caminar de Pablo, estuvo marcado por pruebas, aflicciones, pero también por una convicción firme que cada dolor, cada prueba tenía un propósito, cada aflicción venía acompañada de la gracia de Dios. Isaías también habló del sufrimiento de Cristo. Dice que llevó nuestros dolores, que fue afligido en nuestro lugar. Ciertamente llegó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, versículo 4. El sufrimiento es parte de nuestro llamado. Pero déjame decirte también que después de ese tiempo de aflicción viene la restauración, viene la bonanza, viene el gozo, viene el entendimiento. El sufrimiento no es el fin, hermano. Es el medio que Dios usa para perfeccionarte. Es el medio que Dios usa. Le gusta a quien no le gusta, a quien gusta. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, los afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El sufrimiento, hermanos, es temporal. La noche no dura todo el día. Pero los frutos que produce ese sufrimiento temporal son eternos. Muchas son las aflicciones del justo, pero moldean nuestro carácter, hacen que nuestra fe crezca, nos prepara para mayores responsabilidades en el reino de Dios. Pablo lo experimentó, aflicción, pero fue sustentado por Dios. Nosotros también podemos entender que el mismo Dios que nos dio la prueba nos mantuvo firmes en la aflicción y nos recompensa como lo hizo con Pablo. Dios me los bendiga. Vamos por ello.